estáis bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la primera actividad en el marco del Congreso sobre la imagen del tercer mundo, una cuestión de letra pequeña, es el título de la conferencia que va a impartir ahora el doctor Román García. Voy a pasar a presentaros a Román, seguramente muchos lo conozcáis, porque veo caras conocidas aquí de otros años. ¿Qué decir del currículum de Román? Román es doctor en filosofía, es especialista en cooperación internacional y desarrollo por la Universidad de Oviedo, director internacional del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y es presidente también de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Fue también durante muchos años presidente y luego director de programas del Movimiento Asturiano por la Paz hasta el 2001. Bueno, fruto un poco de este activismo social tan grande, pues ha orientado un poco su investigación y su trayectoria profesional a los temas de ética, pacifismo, tercer mundo, la imagen del tercer mundo. Su tesis doctoral versaba sobre este tema del tercer mundo en Platón. También lleva a cabo, dirige diferentes revistas online vinculadas a temas de cooperación al desarrollo, educación para la paz y filosofía. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista de Tiempo de Paz. En la actualidad es presidente del Consejo de Redacción de la revista de Filosofía y Casía y también es director de la revista del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, revista de cooperación.com. Ha trabajado y ha impartido diferentes cursos, posgrados, doctorados en diferentes universidades latinoamericanas, en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana y también es director del curso de experto en cooperación al desarrollo que organiza la Universidad de Oviedo. Decir que en el año 2004 recibió un reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su labor en temas de cooperación y de formación. Sin más, le doy la palabra a Román, que presentará su ponencia titulada La imagen del tercer mundo, una cuestión de letra pequeña. Si os parece, al finalizar la ponencia voy a hacer una ronda de preguntas por si tenéis algo que preguntarlo o sugerirle para hacer un poco la conferencia un poco más interactiva. Sin más, le doy la palabra a Román. Bueno, pues muchas gracias. Quiero advertir que también tomo cañas, porque con eso parece que vamos otra cosa. No, es que voy a empezar a ser muy viejo, entonces ese es el problema, uno de los currículos. Bueno, voy a intentar el tema de la imagen del tercer mundo. Es un tema muy amplio, porque la imagen se confluye o se realiza a partir de muchos elementos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados fundamentalmente a pensar que cuando hablamos de imagen estamos hablando de imagen visual. Esto tiene que ver con la aparición del cine, esta deformación que tenemos. La imagen es una construcción y hasta el cine prácticamente, pues cuando se habla de imagen se refiere uno más a lo que son imágenes literarias, a la metáfora, por ejemplo. Y por supuesto la metáfora pues no tiene que ver exactamente con una imagen visual, ¿no? Por ejemplo, si yo digo los soldados fueron a la batalla como corderos al matadero, pues he transmitido una imagen plástica, diría yo, más que visual, que nos lleva a todos a una conclusión, y con una serie de características. Claro, eso conlleva que hay muchos elementos que han contribuido a formar esa imagen, ¿no? Pues claro, saber lo que es un cordero, haber visto cómo se comporta, saber cuál es el comportamiento del matadero de los corderos, que no mueren como los cerdos, por ejemplo, que patalean. O sea, toda una serie de cosas que nos determina el que nosotros podamos captar esa metáfora, ¿no? Bueno, yo he elegido una línea argumental que va a dejar muchas cosas fuera. Veremos a ver
si logro que tenga un hilo conductual, porque este es el problema que tienen estos temas muy amplios, ¿no? Bueno, la primera cuestión, si me seguís un poco en esto de la imagen, es que la teoría de la comunicación habitual pues no es válida para este tema, ¿no? O por lo menos es insatisfactoria. Porque básicamente, bueno, ahí la tenéis un poco más desplegada, pero básicamente la teoría de la comunicación pues plantea que hay un emisor y un receptor, que transmiten a través de un código, a través de un canal y de un código pues el mensaje. Y básicamente vendría a ser eso, ¿no? Ahí lo tenéis un poquito más complicado en la medida que han ido sofisticando la teoría con que si interferencias, que si codificación de codificaciones, etcétera, pero básicamente es eso. Claro, esto no puede explicar ni la metáfora ni la imagen, porque son contenidos que están fuera de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, la comunicación no es homogénea. La comunicación tiene niveles, y he escogido Los Simpson, la imagen está de Los Simpson, porque precisamente muestra muy bien esto, o creo yo que lo muestra. Los Simpson son los dibujos animados que ven personas de 3 años, personas sin ningún registro cultural y personas con un alto registro cultural. No sé si visteis algún episodio de Los Simpson, lo elegí porque imaginaba que todo el mundo ha visto alguna vez algún episodio de Los Simpson, pero hay un nivel comunicativo que es el que entienden los niños de 3 años, que son los colores claros, que son ciertas actitudes de los personajes, como que se pelean, como que nunca muere nadie, bueno, los códigos de los dibujos animados, para decirlo claramente. La teoría de Walt Disney, el estudio que hace de cómo funcionan los dibujos animados y por qué no entienden los niños, que funcionan con leyes especiales, y eso lo entiende cualquier niño de 3 años. En Los Simpson ocurre una historia que tiene un argumento, que se produce en una ciudad, en Springfield, hay un conflicto, bien de padres, bien con la empresa, bien, distintos conflictos. Ese es un nivel de comprensión, pues básicamente de cualquier persona normal, ¿no?, que puede entender el mensaje del capítulo. Pues, no sé, a veces plantea problemas que si basuras, que si residuos nucleares, que si trabajo, que si relaciones familiares, etc. Pero hay otro tercer nivel, que es cuando aparecen personajes ahí. Yo recuerdo que salió hasta Hawking, de la silla de ruedas, el físico nuclear y explicaban la teoría de Hawking. Claro, evidentemente un niño de 3 años no tiene ni idea de qué se está hablando ahí. Mucha gente de la que ve Los Simpson no sabe quién es Hawking. Pero no pasa nada, cada uno está entendiendo el capítulo al nivel que tiene. De hecho, pues yo he visto algún capítulo que salen personajes que son muy famosos, pero que no tengo ni idea. Son personas pues, famosas en campos que yo desconozco. Entonces, de la misma manera que hay veces que eso sale Hawking, entonces no lo entiendo, y el resto de mi familia no, pues cuando salen, por ejemplo, un deportista de baloncesto, pues hay alguno de mi familia que sí sabe quién es y yo no tengo ni idea. Entonces, los niveles también permiten cambiar de uno a otro. Bueno, habría quien no entiende el código del niño de 3 años. Está ahí un cuento muy bonito de Woody Allen, cómo acabar una vez con toda la cultura de alguien que no entiende el mismo. Entonces se puede dar incompresiones en algunos de los niveles. Por tanto,
si a todo esto o sea, si aplicamos un poco este tema de los niveles y si tenemos en cuenta que hay otros factores que influyen en la comunicación, que la mera estructura lineal, pues la imagen del tercer punto estaría, bueno, esto es un detalle, por supuesto, que puede rectificar y añadir. Yo me pareció que algunos de los elementos de los que están ahí influyen en la imagen del tercer punto, ¿no? Y influyen de manera diferente. Los medios de comunicación, como veis, están abajo, divididos en noticias y publicidad, y contribuyen de una manera dialéctica. Quiero decir, los medios de comunicación no son los que forman la visión del hombre y de su mundo, no son ellos, colaboran en ello, pero también la visión que tiene la propia sociedad del hombre y de su mundo influye en las perspectivas que tiene pues el periodista, por ejemplo. De todas maneras, y esto es importante, me referiré a ello más adelante, la propia estructura de los medios también condiciona. Quiero decir que no es gratuito que los periódicos tengan un formato o que los anuncios de televisión tengan un formato o que los telediarios tengan un formato para que eso influya en una determinada imagen que se produce. No es gratuito que Twitter tenga 140 caracteres. No es porque les dé la gana. Es el medio que impone que sean 145 caracteres. Por ejemplo, no se podría publicar pues un estudio exhaustivo de el ébola en la Nueva España, porque simplemente en la Nueva España, como mucho, el día que más páginas tiene 98 páginas. Entonces, cualquier tesis desbordaría este marco. No es posible tratar en profundidad en un telediario un problema cualquiera, porque un telediario tiene 30 minutos y tiene que tener todas las noticias nacionales, internacionales, deportivas y ahora también de sociedad, ¿no? Si es verdad que dependiendo de determinados momentos sociales se le da más peso a unas cosas que a otras, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años no se consideraba importantes las relaciones sociales dentro de los telediarios y por tanto no ocupaban nada. Ahora ocupan al menos 10 minutos, si no podemos decir que otras noticias que no van dentro de ese segmento también influyen en temas de relaciones sociales, ¿no? Bueno, voy a seguir para adelante. La cuestión fundamental es que, aparte de todo lo que hagan los medios y de todas las cuestiones críticas que nosotros nos planteamos, nosotros tenemos ideas ya prefiguradas. Voy a haceros un experimento aquí sobre la marcha. Vais a ver una serie de fotografías. Yo espero que penséis un país para cada fotografía, ¿no? Fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5, fotografía 6,
y fotografía sí. Bueno, no os voy a pasar a preguntar tal, porque si no os tiraríamos el tiempo a la conferencia. Entonces voy a utilizar mi programa de adivino y voy a adivinar lo que pensaste. Bueno, en primer lugar, la mayoría de vosotros, al ver las imágenes en blanco y negro, y sobre todo de zonas desérticas, pues pensáis que se trata de África. En cambio, por ejemplo, con la ciudad que aparecía ahí, por los rascacielos, pensasteis que se trataría de algún sitio, pues bien de América Latina o incluso alguno ya más osado, Europa. Y luego, claro, este hermoso castillo que sería pues algo de Europa. Bueno, pues si analizamos fotografía a fotografía, podemos ver la cantidad de prejuicios que utilizamos para el análisis, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema del blanco y negro y el color. Que una fotografía esté en blanco y negro y no en color nos hace pensarla como mucho más antigua. El tema de asociar la pobreza, la desertificación, etcétera, etcétera, al tercer mundo es una cosa generalizada, ¿no? Casi nadie piensa que hay ciudades en África. Bueno, pues todas estas fotografías son de Etiopía, todas, hasta la del castillo. Este es un castillo y además bastante antiguo de Etiopía. Bueno, esto tiene que ver con una idea que es cómo el propio encuadre, el propio sesgo de la cámara, pues produce también ideas preconcebidas, ¿no? Esto que os voy a poner, yo soy muy amigo de estas fotos porque son muy clarividentes. Luego las vamos a ver en otras más modernas que tienen más problemas. Pero me parece que este ejercicio que hizo José Antonio Gabelas, este ejercicio que corresponde a 1994, es una fotografía de las cárceles de Brasil. Bueno, pues simplemente la diferencia que hay entre esta foto y esta es simplemente de ángulo. La cámara ha abierto, se ha hecho desde un poco más atrás, y la interpretación de esta, que también podemos haberlo hecho de una manera práctica, que cada uno sugiriera lo que me plantea la visión de esta foto. Bueno, pues yo cuando lo he hecho, pasarlo, pues tengo los mismos resultados que había conseguido Antonio Gabelas, que es que esta imagen primera nos produce la sensación de un sitio donde la gente, donde no se cumplen los derechos humanos, y esta simplemente por añadir la televisión, pues parece como un pabellón de privilegiados. O sea, se entiende como que esas personas están en mejores condiciones que las anteriores, cuando es exactamente las mismas. Esto es muy habitual en el enfoque que se produce en los medios de comunicación sobre las imágenes del tercer mundo. Si os fijáis, la mayor parte de las imágenes, el ángulo es muy corto, no presentan realidades complejas, no presentan un amplio ángulo, sino que están focalizadas en cuestiones concretas, ¿no? Hay muchísimas fotos, que no vamos a analizar aquí, pero muchísimas fotos en las que la realidad que se está mostrando, cuando uno coge una foto más en un ángulo mayor, no tiene absolutamente nada que ver. Algunas de esas que se hacen de niños muriéndose de hambre están justo al lado de montañas de tierra, y se sesga precisamente para dar la imagen. Voy a poneros la deformación de la realidad. No digo que sea intencionada,
A veces sí lo es. A veces no es simplemente porque el periodista quiere mostrar una realidad, una idea, y por tanto va buscando el ángulo adecuado para mostrar esa idea. A veces se producen casualidades. Voy a poner una polémica, que es esta. Esta es una foto de Javier Bauló, un periodista asturiano, que es premio Pulitzer. No sé si le dieron el premio Pulitzer por esto o antes, pero bueno. Y esta foto fue realizada en Cádiz, en 2002, me parece que fue. Bueno, esta foto fue portada hasta el New York Times. Originariamente salió en La Vanguardia y un comentario sobre ella, que más o menos venía a decir que mientras los inmigrantes, bueno, coincide con una de las oleadas que hay de inmigrantes en pateras, se produce cada poco pues el hundimiento de una patera y los cadáveres llegan a las costas. Entonces sintetiza un poco esta foto la idea de que mientras África se muere, los inmigrantes africanos llegan a las playas muertos, se mueren intentando llegar a la Europa opulenta, pues la Europa opulenta permanece impasible. Bueno, esto fue un escándalo porque se denunció a Bauló de trucar esta foto, ¿no? Porque decía de manipular la foto. La foto desde luego no está manipulada, o sea, no está. Lo que sí tiene un problema que es de arte. Estas son fotos también de Bauló. Por cierto, Bauló no tiene ninguna responsabilidad en que se eligiera esa foto. Él es un fotoperiodista, un freelance que se llama, que hace reportajes, saca 50 fotos y las vende a periódicos. Y luego los periódicos son los que publican lo que les da la gana. Entonces esa foto fue seleccionada por el director del magazine de La Vanguardia. No fue seleccionada por Bauló. Bauló mandó estas fotos también, o sea, todas las fotos que voy a poner son de Bauló, ¿no? Fijaros que la playa, y están solos, la playa es una playa pues concurrida. No sé si alguien se fijó, pero la sombrilla no aparece en el resto de la foto. Mirad que se trata de una sombrilla de flores, y ahí no hay ninguna, y aquí que hay un ángulo más tampoco. La de arriba, si veis, es azul, no es de flores. Luego, ¿qué ocurre? Pues es el ángulo de la foto que está sacada desde una zona, desde las rocas, que fijaros, aquí no se ve. Entonces tiene que estar para acá. Y resulta que si os fijáis por las sombras que se van formando ahí, si uno se fija, donde está el inmigrante echado, la arena está lisa. Y justo después de él está como pisada. Eso es que ahí hay una línea de corte visual que incluso tapa la sombrilla, con lo cual ahí lo que hay es una especie de loma que separa a estos dos señores del inmigrante. Es decir, que estos señores no están viendo al inmigrante, pero el ángulo desde que tomó Bauló la foto desde las rocas hace que eso esté al mismo plano y da la impresión esa de que están pues, tomando el sol al lado de cada uno, cuando no lo están viendo, ¿no? Bueno, esta manipulación, vamos, yo estoy convencida que en el caso de Bauló
no es intencionada para nada, pero bueno, que no sea intencionada en el caso de alguien, sí hay otras veces. Por ejemplo, esta es una foto del País, en el que rectificó, y por eso sabemos que está manipulada la foto. Resulta que era así, por motivos políticos. En algún momento interesaba que el señor Aceves estuviera cerca de esa señora, que es la presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo, pues no hubo ningún problema en recortarlo con el Photoshop y en pegarlo. Esto ya no es diálogo, ya está intencionado. Y esto ocurre con relativa frecuencia. Bueno. Claro, esto está en que, por una parte, los propios medios que nosotros utilizamos, los propios objetos para captar la realidad, ellos mismos deforman la realidad, nos dan una idea de la propia realidad, pero vamos a dejar esto. Pero vamos a ir a otro tipo de prejuicios, ¿no? O sea, hay prejuicios que no dependen de las máquinas o de los objetos que nosotros utilizamos, sino que tienen que ver con prejuicios que están generados a lo largo, pues, de nuestra educación, a lo largo de nuestra socialización, incluso a lo largo de la transmisión que recibimos de contenido. Por ejemplo, una de las imágenes más habituales es el tema del África negra, ¿no? Para todos los europeos, más o menos, África es el continente negro. De hecho, para los americanos, los descendientes de nadie, los que son negros o mulatos en América se consideran descendientes de africanos. Bueno, no voy a entrar a contar cómo es el tema de la evolución, y que parece ser que hoy se sostiene ineludiblemente que todos provenimos de África, con lo cual, claro, decir que los antecesores de ellos están en África es como si lo dijera yo, tengo tanto derecho como ellos a decirlo. Pero yo voy a una imagen que es la que estamos reproduciendo, y es que la gente en África son negros. Y eso es una idea equivocada. Esa es una idea que proviene de las teorías racistas de principios del siglo XIX de Gobineau, y luego de la versión que hicieron los nazis del asunto. Y los nazis consideraban que África empezaba en los Pirineos. Esa frase que se decía antiguamente de que África empezaba en los Pirineos es una idea del racismo germano-nazi, ¿no? Que consideraban los españoles eran africanos, eran negros. Como es la idea que nosotros tenemos de África, ¿no? Cuando, pues, cualquier persona que conozca el norte de África, pues tunecinos, bueno, no sé, en general, en Sudáfrica mismo, pues como todos sabéis, hay blancos. Esa homogeneización, esos estereotipos que se crean, es una forma que viene de nuestra manera de pensar, el generalizar.
generalizar cuando la realidad es muy variada. Bueno, el problema del racismo, que está en uno de los fondos, es una cosa que no solo es de los blancos, es de todos. O sea, todos los pueblos son racistas y todos somos racistas, en la medida que generalizamos. Y que unos quieren parecerse a las clases dominantes, pues hasta Peña Gómez, que es un líder dominicano, pues era mucho más negro de lo que aparece en esta fotografía. Para los carteles electorales se blanqueaba, ¿no? De todas maneras, dése cuenta de que esto es una técnica general. Si se fijan en los carteles electorales, la gente se rejuvenece, se blanquea, se quita arrugas, etcétera, ¿no? De tal manera que menos mal que no hemos buscado el candidato, porque si no, no sabíamos por quién habíamos votado. Bueno, a muchos nos pasa eso, ¿no? De todas maneras, esta es una evolución que está estudiada en América Latina, cómo se va pasando de los rasgos indígenas, ¿no? Ese es Bolívar. Yo tengo especial cariño por todo esto de el intentar reconstruir América Latina a partir del bolivarismo, ¿no? Una doctrina un tanto peleadora, ¿no? Bueno, pues ese es Bolívar, que en un retrato de más o menos de mediana edad, pues aparece ahí como un típico criollo con el pelo ondulado, bigote en plan indígena, rasgos medio de indio, medio de mulato, medio de no se sabe qué, con pómulos salientes, etc. En la siguiente está ya actualizado, está vestido de terrateniente, pero fíjense que los rasgos han ido actualizándose. Incluso el pelo ya parece un pelo más láceo, no se le ven esos rasgos tan marcados. Por supuesto ha volado el bigote y ya claro, la última, que es la que está en su tumba, ya aparece como líder de América Latina, ¿no? Ya es líder de América Latina y si no lo dijera, podría ser perfectamente la escultura de Julio César. Bueno, de hecho, está intentando imitar a Julio César y a Napoleón, son las dos referencias. Y fíjense que nariz tiene marcadamente romana, recta, para... Bueno, estos temas, no voy a hablar de ellos tampoco detenidamente, pero todas estas cuestiones del racismo tienen que ver fundamentalmente con marcar una estructura de clase. Lo del tema de que se aprecie lo blanco frente a lo oscuro, lo negro, no siempre es así, ni ha sido así. Y tiene que ver fundamentalmente con el trabajo. Se valora lo blanco cuando se trabaja al sol. Y se valora lo oscuro cuando uno tiene que trabajar y el que no trabaja va de vacaciones a la playa. De ahí esa manía que tenemos en Occidente de en invierno ir a ponernos tostados y tal para demostrar que trabajamos. Lo de ir a esquiar tiene que ver con eso también. Bueno, de todas maneras, claro, evidentemente en América Latina hay un componente más, que es el tema de la negritud que está asociada a la esclavitud. Recordar que la población negra en América Latina fue introducida como mano de obra. Por tanto, claro, el querer ser blanco pues es alejarse de esas clases bajas, ¿no? En definitiva. De todas maneras, hay muchos otros elementos
que funcionan con la imagen del tercer mundo y que se generan pues desde muchos elementos, ¿no? Por cierto, las imágenes de Bolívar están sacadas de los libros de historia. Bien, por ejemplo, hay veces que las ideas que se presentan como negativas acaban siendo positivas. Es decir, que algunas cosas que se utilizan para evitar algo, para no orientar hacia, se recupera desde el punto de vista positivo. Estos son muchos de los valores que se han traspasado de unas clases a otras. Por ejemplo, esta cerveza, que voy a poner una imagen más fuerte más adelante, esta cerveza, que es una cerveza mexicana, juega con el tema de la prohibición de venta de alcohol a los menores, poniéndolo positivo, ¿no? O sea, eres mayor de edad, ¿tienes edad para beber? No, claro, ¿qué se está fomentando el alcohol entre los jóvenes, por ejemplo? Cuando en principio la edad legal para beber lo que pretende, por supuesto equivocadamente, es que la juventud no beba. Y resulta que, como se ve con esto, lo que fomenta es el alcohol en la juventud. Porque la única manera de ser mayor, pues es bebiendo. Yo cuando era joven, hace muchos años, pues era el tabaco. Eras mayor cuando fumabas, por tanto fumábamos, yo empecé a fumar con 13 años, a escondidas. Porque claro, eso es lo que te hacía mayor, pues estaba prohibido. No necesitaba hacerme mayor bebiendo porque no estaba prohibido el alcohol. En Asturias nos daban alcohol con 4 o 5 años sin ningún problema, ¿no? El chupito bueno, un día como hoy que tengo yo un gripazo de miedo, seguro que era leche caliente con coñac para ir para la cama, aunque tuvieras 7 años. O sea, bueno, y de hecho, culturalmente todavía siguen funcionando esos estereotipos tan fuerte en Asturias, por ejemplo, que nadie considera la sidra o la cerveza, incluso el vino, alcohol. Para hablar de alcohol hay que hablar de palabras mayores. Y bueno, ya hablo de la sidra, eso, por favor, eso se habla. Y claro, así, cada vez que viene alguien de turista por aquí, acaba con una melopea, con este engaño que tenemos de, no, pues esto no emborracha, y nos olvidamos que no hay venenos, sino cantidades. Bueno, claro, determinadas campañas que se hacen desde el propio tercer mundo, y bueno, no voy a poneros ahí cantidad de temas publicitarios, pero el Barceló, por ejemplo, bueno, casi todos los roques utilizan mujeres sensuales con poca ropa, etcétera, etcétera, para vender el alcohol. Este es uno de tabaco, que claro, es intenso placer. ¿Quién es el que produce el placer? ¿La chica o el puro? Porque si es el puro, sonaría la chica, ¿no? ¿A qué viene? Claro, esas asociaciones que se van haciendo, pues nos dan también una idea, pues de la catadura moral del tercer mundo, ¿no? Y todo el mundo se piensa que el tercer mundo es orégano, y de hecho, pues de ahí las excursiones sexuales. Claro, por ejemplo, esta es una campaña de Tecate, la cerveza mexicana, que se hizo en Estados Unidos, que luego esa es otra, que las compañías orientan las campañas de acuerdo a los países a los que va dirigida. Y claro, esto se montó un escándalo cuando se dio en México esta campaña. Pero en Estados Unidos no pareció nada raro. Y claro, es una latina fría. ¿Qué quiere decir? Que todas las latinas son calientes, que la única fría es la Tecate.
Con lo cual, vuelve a vender esa idea predeterminada. Claro, esto también lo hacen las ONG, no penséis que es simplemente las compañías de vender azul, de vender cerveza, ¿no? Traducido por ahí, esto es una campaña de una ONG inglesa que pretendía luchar contra el turismo sexual. Por eso no tiene nada que ver con que las intenciones sean buenas con las consecuencias, ¿no? Claro, esto está vendiendo la idea de turismo sexual, o sea, lo está fomentando el turismo sexual, y por otra parte está vendiendo la idea de promiscuidad, la idea de que está todo el mundo contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no todas las ideas son vendibles, Esto, por ejemplo, bueno, vamos a ver. A veces las ideas se venden de una manera más sutil, ¿no? Por ejemplo, este es un anuncio de American Airlines, y si os fijáis, resulta que la chica que está dando las instrucciones es una chica, pues, morena, con ciertos rasgos latinos, y es la que está dando instrucciones, pues, al ejecutivo americano, ¿no? Claro, esto es una campaña que va dirigida para el área americano, y le cambian los personajes, ¿no? Porque, digamos que esta misma campaña en Estados Unidos, la azafata sería otra, ¿no? Pero claro, dense cuenta de que esto se hace para cercanía, pero resulta que la que es azafata es la latina, y la que es ejecutivo es el que tiene rasgos más anglosajones, ¿no? Esto, por ejemplo, no tendría ningún problema, un niño blanquito vendiendo pañales, ¿no? Pero resulta que el problema es que esto no es una campaña publicitaria española o europea, es una campaña de África. Las propias compañías entienden que da mayor credibilidad, mayor seguridad. Ahí se está funcionando con los estereotipos, al contrario. Bueno, de hecho nosotros todavía funcionamos con estereotipos de ese tema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, este aparato es tecnología alemana, pues simplemente con eso he transmitido una serie de características positivas. Poniendo a un niño blanquito a vender pañales, quiere decir que los europeos utilizan esos pañales, con lo cual estamos transmitiendo que están mejor hechos, que son de mejor calidad, que todas las cuestiones positivas que queráis hallar. Bueno, voy a saltar un poco porque... Bueno, hay otra serie de ideas concomitantes, que es el tema este de la armonía, el tema del paraíso, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que no todas las ideas que se tienen del tercer mundo son negativas. También se tienen en positivo y se utilizan a veces para el turismo, ¿no? Bueno, esto sobre el tema de la imagen del mundo, esta es una imagen muy llamativa. Esta es una imagen que se hizo desde el Apolo 12, me parece que fue, y eso que aparece iluminado, pues son las luces de las ciudades. Como podéis ver, Europa y la zona oeste de Estados Unidos, y luego podemos ir por algunas partes, Japón, por ejemplo, miren cómo se ve la isla de Japón perfectamente, pues esas son las zonas industrializadas,
con alta iluminación frente, pues, por ejemplo, a África, que casi no se ve, ¿no? Se ve un poco Sudáfrica, y el norte de África, la zona mediterránea, la costa, que hay algo. El resto está, lo mismo ocurre con gran parte de América Latina. Bueno, y otra de las ideas preconcebidas que nos marcan la comprensión del mundo, pues es como lo hemos estudiado. Por ejemplo, esta fotografía, que es el mapa de Peters, que supongo que habréis oído todos hablar de él, pues el mapa de Peters da una imagen diferente del mundo. Pero si le diéramos la vuelta, porque si el mundo es redondo puede estar de cualquier manera. Pues resulta que si ponemos esto, pues le costaría a todo el mundo saber de qué estamos hablando. Y por lo menos nos resultaría muy chocante. Bueno, voy a decir solo dos cosas. Los medios de comunicación transmiten una imagen sesgada de la realidad, pero es de toda la realidad, no es solo del tercer mundo. Me voy a referir luego un poco más adelante, que voy a tratar las noticias que aparecen en la Nueva España sobre el tercer mundo, pero así en general hay dos condicionantes que marcan el problema del análisis de los medios de comunicación. Generalmente se le acusa a los medios de comunicación de profundizar poco en los temas. Si vosotros queréis enteraros por la prensa de cualquier problema, pues es realmente difícil. Nos entran más interrogantes que soluciones de lo que ahí se cuenta. Pero claro, parte de un problema específico que ya lo vi, que es el espacio. Los periódicos, las revistas, tienen un problema de espacio. Las televisiones tienen un problema de tiempo. Y además, que no solo está ligado a la posibilidad de utilizar más tiempo. No solo es un problema del medio y del coste que tiene para ellos el tiempo, sino también tiene que ver con la capacidad que tiene el oyente o el vidente de aguantar detrás de una determinada información. Bueno, esto se ha ido solucionando más o menos con procesos, ¿no? De tal manera, por ejemplo, que si alguno de vosotros ahora mira un programa de estos de Canal de la Historia, pues han conseguido fidelizar al vidente, al telespectador, mediante unas técnicas de contar los fotogramas, de no utilizar estructuras de más de 30 segundos, de enlazar cada 3 minutos una historia con otra, de tal manera que crean un suspense. En definitiva, el Canal de la Historia, por ejemplo, pues ha copiado de lo que son las series televisivas, de lo que es el cine y de lo que son los anuncios, pues ha copiado técnicas para hacer más fácil el asunto. Claro, en el formato de telediario, ya os decía que en 30 minutos tiene que contarse toda la información de lo que ha sucedido, pues no solo en el tercer mundo, sino en el primero, en el segundo y en el fútbol, que sería el quinto, ¿no? Todo eso en 30 minutos. Cada noticia, pues, queda reducida a fragmentos
que incluso siendo sumamente importante, no se le puede dar más de un número de segundos, porque si no, prácticamente nos come el telediario. Por otra parte, también ocurre otro problema, que este es secundario, pero tan importante o más que el primero, que es que en un telediario, en televisión, no puedes dar una noticia sin imágenes. El que alguien hable sin un soporte gráfico le quita credibilidad, porque parece que se lo está inventando. Y claro, mientras que en Europa o en América del Norte el número de corresponsales de agencias, periodistas, incluso hoy en día de aficionados que disponen de cámaras de grabación, y os recuerdo el 11S, que pudimos verlo desde todos los ángulos posibles. Lo vimos desde el norte, desde el sur, en directo se grabaron las imágenes. ¿Por qué? Porque en aquel momento había más de 10.000 cámaras grabando el World Center famoso. Claro, si nosotros queremos unas imágenes de Burundi, es muy probable que en todo Burundi haya 10 cámaras de fotografía, salvo que se hayan desplazado allí periodistas por algún tema grave. Claro, para ir periodistas a un punto en concreto, la noticia tiene que estirarse. También hay otro prejuicio más que se une a todo esto, a esta construcción de la imagen del tercer mundo, que es que hay un principio que rige en la prensa, que no sé quién lo inventó, pero les aplica a pies juntilla, que es que el interés del lector, oyente o vidente aumenta por la proximidad. Es decir, que nosotros nos interesa más si ahora mismo han atropellado aquí a una persona, nos interesa mucho más que si la han atropellado en Madrid. Y que ese número, para que no tenga el mismo interés que el de atropellar a una persona, se tiene que multiplicar exponencialmente a la distancia. Con lo cual, que si para que nos interese una noticia de Madrid tiene que haber muerto 10 personas en un accidente, para que nos interese una de Burundi, pues hay que multiplicarlo por 10. Al hilo del tema del ébola parece que ha subido. Y daros cuenta que prácticamente no interesaba prácticamente a nadie el problema de las muertes del ébola cuando estaba circunscrito al Cuerno de África, y en cambio cuando tuvimos el primer caso en Madrid, pues es algo que estuvo cubierto las 24 horas por decenas de periodistas que hacían guardia allí para decirnos si entraba o salía alguien en el tema, ¿no? Bueno, luego también hay otro problema que también cito solo, que es el de las agencias. La mayor parte de los periódicos, televisiones, etcétera, funcionan con documentación de agencia, y cada vez más. Por tanto, se filtran las noticias convenientemente, ¿no? Y con esos criterios. Luego, por último, para referirme, los estudios, digamos, en profundidad de los conflictos o problemas, claro, si no son históricos, pues prácticamente no hay ninguna universidad o ningún centro que se encargue de ellos. Si se refieren a conflictos contemporáneos, pues suelen estar ligados pues o bien a los servicios secretos
o los servicios de inteligencia o los servicios militares. Y por tanto su difusión pues no es inmediata. Es decir, por ejemplo, en el momento que se produce el conflicto en Ucrania, pues es muy seguro que el Ministerio de Defensa español, el Estado Mayor, tuviese análisis de la problemática, tanto por las consecuencias económicas que podría traer el suceso, como por la posibilidad de, como miembros de la OTAN, tuviéramos que intervenir en una guerra contra Rusia, ¿no? Por tanto, que hay estudios, pero claro, esos estudios son material restringido para poder tomar decisiones geoestratégicas. Claro, cuando hay estudios de otro tipo, bueno, pues cuando hay grupos como los Tanti, del que va a hablar Alcolea el próximo día, ¿no? Pero claro, en España pues hay 2 o 3 que tienen pues, los problemas que tienen las ONG. No son, bueno, en algún caso sí son ONG, pero son estructuras de índole privado que viven de fondos más o menos subvencionables, o a pesar de que tengan algún patronato, ¿no? Con lo cual, claro, el poder acceder a análisis complejos de los conflictos o de las situaciones o tal, pues es bastante dificultoso por parte de los medios. Bueno, la imagen que nos transmiten los medios, pues es variada. La de miseria es fundamental. Por ejemplo, esta noticia de Nueva España: los jóvenes del tercer mundo reclaman más ayudas para combatir la pobreza. Todo el tema de ONGs y del tercer mundo siempre está asociado a la pobreza, ¿no? No es solo miseria económica, sino que está ligada también a la falta de condiciones de todo tipo, ¿no? A la pobreza como ausencia de recursos, podríamos decir, ¿no? Entonces, faltan recursos para todo. Pues se ceba la ceguera en los países del tercer mundo, las enfermedades de todo tipo, etc. Se nos presenta a las personas del tercer mundo como pasivas, ¿no? Este es, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, un folleto en el que, pues, si os fijáis, todas las personas que están siendo ayudadas son personas de color, frente a los médicos que son occidentales, y los que reciben la ayuda son los ciudadanos que están siempre en una actividad pasiva. Esta señora está ahí con su cesto esperando a la ayuda, como si no pudiera hacer nada entre ayuda y ayuda, ¿no? De hecho, al final voy a acabar así, ¿no? O sea, voy a acabar con esa reflexión. Por ejemplo, en la memoria de las ONGs para el desarrollo, de la coordinadora de ONGs para el desarrollo, pues fijaros en qué posición ponen ahí a esta niña, que se supone está ahí al lado, que no sabe ni coger 2 sacos se supone, de ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, que siempre es en ese sentido lineal, de espera, de atención. Bueno, lo de la violencia siempre está ligada al tercer mundo, por ejemplo, en ese sentido pasivo. También aparece el tercer mundo y la pobreza como un negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecen las declaraciones del Papa que me resultaron muy tal, ¿no? Pero ya nos peleamos hasta por los pobres, ¿no? El comunismo nos roba la bandera de la pobreza, ¿no? Como si no fuera necesario.
sacarlos de la boca, ¿no? Como parece que hay que mantenerlos ahí para que... y muchas veces se ha criticado a las ONGs en este sentido, de que si se soluciona el problema se acaba la necesidad de las ONGs, ¿no? Y entonces sería que estaríamos ahí en un bucle. Bueno, y sobre todo lo que más, la idea que más me llama la atención, porque podríamos seguir con algunas de ellas, ¿no? Yo he recogido algunas conclusiones que me parecen, y voy finalizando para que no os canséis mucho. Lo que más me llama la atención, la idea más destacable, me parece que la que estamos colaborando todos, por supuesto que se debe a no mostrar una realidad variada, sino que estamos focalizándola, pero la idea que más peligrosa me parece a mí es la de grupos. O sea, yo creo que la idea que trasladamos todos es la de que son inútiles. Y especialmente me llamó la atención este titular, ¿no? Las personas mayores del MIRE elaboran juguetes solidarios para el tercer mundo. Claro, esto al principio parece una idea solidaria genial, y yo, por supuesto, no quiero meterme con estos señores que bastante hacen que se preocupan de algo. Yo simplemente estoy reflexionando del tipo de mensajes que enviamos, ¿no? Claro, ¿qué mensaje estamos enviando? Que los señores del MIRE son capaces de construir un juguete y las personas del tercer mundo no. Claro, podríamos decir, no, pero bueno, tampoco es así. Pero, fíjate, ¿qué idea vendemos nosotros? Y de $1 al día salvas una vida. Mientras que los del tercer mundo son incapaces de hacer juguetes. Que son incapaces de coger un trozo de tela y hacer una muñeca de Japón. Nosotros somos capaces de salvar una vida con $1, con 80 céntimos. Y no te lo pierdas. Nosotros somos capaces de salvar una vida con $1, sino, podemos hacer nada más y nada menos que un hospital en África en un fin de semana. ¿Qué haces este fin de semana? Se plantea esta voluntaria. Por cierto, es una campaña muy impactante y ni siquiera muchos recursos, no tiene nada que ver una cosa con otra. La imagen que transmitimos con la efectividad de la captación de fondos. Pues esta fue una muy sonora, pero claro, lo que está viendo es ni más ni menos que, fíjate, que inútiles son. Nosotros un fin de semana montamos un hospital. Con $1 salvamos una vida. Y en cambio, pues en el tercer punto se mueren de asco y por supuesto son capaces de organizar una escuela, ¿no? Bueno, de todas maneras, esta realidad está cambiando. Y acabo con esto. Y las conclusiones. Frente a esta imagen que se producía únicamente hacia el tercer mundo, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, y yo creo que os explico del tema de la FISTI, es que el tercer mundo está desapareciendo de los medios de comunicación. Prácticamente no hay noticias. En un mes de análisis de la Nueva España, bueno, también hay que tener en cuenta que es un periódico regional, pero veréis cómo es lo mismo en los nacionales. Prácticamente en un mes han aparecido 16 noticias relativas a temáticas del tercer mundo. Y de esas 16, el 90% están referidas a Asturias. O sea, son porque hay alguna actividad como esta, por ejemplo, de los ancianos de Nieves, ¿no? Pero resulta que en el país
resultados en la búsqueda de pobreza, metiendo el término pobreza, identifica 14.000 resultados en el país. Solo 276 van relacionados con el tercer mundo. Quería darlo de la Nueva España, pero no son similares. Los de la Nueva España son, metiendo el término pobreza, 3.700, y referidos al tercer mundo, solo 26. Bueno, a lo que voy, que frente a que hace 2 o 3 años los términos de pobreza, miseria, etcétera, etcétera, cuando aparecían en la prensa, estaban asociados al tercer mundo, ahora esos temas están asociados a la realidad nacional y se utiliza el tercer mundo simplemente como comparación para la realidad española. Es decir, ha habido un cambio en el punto de mira de estos temas, de pobreza, miseria, etcétera, etcétera. En definitiva, como conclusiones, en todos los sectores informativos, tanto prensa como televisión, existe una poca dedicación del espacio como del contenido sobre el tercer mundo. Y este aparece siempre como referencia a intereses españoles. En general, el tercer mundo es un fenómeno que no existe. No son sujetos ni fuente informativa. Si lo son, es porque buscamos alguna disculpa, pues que el misionero es español, que alguien era familia o un español o alguien estuvo por allí, o que alguna empresa española sale poco beneficiada, ¿no? La poca influencia de los centros de estudios españoles en los medios masivos de comunicación. No solo hay pocos, como decía antes, sino que encima tiene muy poca influencia en las noticias que publican los periódicos y los telediarios. En general, vamos a encontrar en los medios de comunicación unos análisis poco cohesionados, tanto en tiempo como en premisas teóricas. Quiero decir que puede perfectamente volverse a una noticia que se produce en el mismo país y no se trata para nada de conexionar con las noticias que días atrás se dieron sobre el mismo, ¿no? Es decir, que si por ejemplo hoy se habla no sé, del SIDA en Guinea, mañana se puede hablar del ébola y no se hace ninguna referencia, no tiene ninguna conexión con el SIDA ni con nada. O sea, parece que las noticias son independientes unas de otras, ¿no? Como si no fueran en el mismo país. El tercer mundo se utiliza como centro de comparación negativa, desplazando el tercer mundo al primero. O sea, es decir, se utiliza como comparación negativa para señalar los efectos que tenemos aquí, ¿no? Incluso a veces parece que se utiliza como amenaza, como forma de a dónde se puede llegar. En general, el tercer mundo aparece como un fenómeno de realidad falseada. Obvia su presencia política, económica, social y cultural. Son invisibles.
Los países del tercer mundo parece que ni pintan nada en Naciones Unidas, ni en el resto del mundo, que no pertenecen a asociaciones internacionales, que no tienen influencia. Incluso, fijaros, ahora que España entró en el Consejo de Seguridad, ni siquiera se vio qué estrategias de lobbies de países que tuvieron que apoyarle para ser miembro del Consejo, ¿no? Y simplemente se planteó como una rivalidad entre Turquía y España, ¿no? La práctica totalidad de información sobre el tercer mundo se sitúa en términos de conflicto. Mueren intentando cruzar en pateras, cometen crímenes, son víctimas de crímenes, vivan en situación de miseria, son asolados, invaden, redes de prostitución, etc. En general, la crítica que se le puede hacer a los medios, y digo que en gran medida también las ONG son todos responsables en la medida que producimos imagen, pero en gran medida la crítica que le podemos hacer es que los medios de comunicación no pretenden ser una fuerza integradora ni un instrumento de sensibilización que plantee los ideales reflejados por Naciones Unidas de convivencia y de reconocimiento mutuo de las diversidades sociales y culturales. Y así, pues, normalmente los medios de comunicación, y especialmente la televisión, pues no tratan de la normalidad de los países del tercer mundo, como podría ser, pues no sé, presentar cómo pasa la Navidad en otros países, o cuáles son las relaciones comerciales que tienen, o dónde van de vacaciones, ¿no? De vez en cuando se sacan imágenes para comparar de países del primer mundo, pues eso, cómo se pasa la Navidad, cómo se pasan las vacaciones, pero esto nunca se hace con países del tercer mundo, que solo son utilizados para poner los ejemplos negativos. Y bueno, en definitiva, hasta aquí, espero no haber sido muy cargante de haber logrado el hilo que pretendía, que no sé si lo habré conseguido del todo. Muchas gracias. Antes de empezar con la rueda de preguntas, voy a recalcar otras ideas que me han parecido claves en la intervención de Román y luego pasamos ya a la rueda de preguntas. En primer lugar, la imagen como idea de construcción social, la idea de la comunicación como algo heterogéneo y también nivelado, los elementos que influyen en la imagen del tercer mundo, como son, por ejemplo, los medios de comunicación, bien a través de la publicidad, que muchas veces nos quiere mostrar lo que es el paraíso, y bien también a través de las noticias, que suelen ser mostrar la peor parte, podemos decir, de los llamados países del tercer mundo, bien a través de la violencia o de imágenes miserabilistas. El papel que juegan los medios de comunicación transmiten una imagen sesgada de toda la realidad de los llamados países del tercer mundo. Profundiza un poco en el tema, muchas veces por el poco espacio que tiene y por el poco tiempo que tiene, como es por ejemplo el caso de la televisión o de los telediarios. También el tema de las agencias de noticias no ayuda en este aspecto. Deciros que, bueno, que la realidad está cambiando, que el tercer mundo está desapareciendo de los medios de comunicación, la crisis que está asolando al territorio español y a la gran parte de Europa hace que el tercer mundo ya no sea una noticia, ya no nos interese, e incluso mucha gente se plantea de que estamos ayudando al tercer mundo o qué están haciendo las ONGs con las que está cayendo aquí, ¿no? Hay una crítica grande a las ONGs, al tercer mundo, hay muchos recortes en el tema de la cooperación al desarrollo, lo que dificulta evidentemente el trabajo que desde las organizaciones no gubernamentales estamos llevando a cabo. Bueno, en resumidas cuentas, como ha dicho Román, el tercer mundo ya no es una fuente informativa y ya no interesa a nadie, ni al ciudadano de a pie, ni a las políticas, ni a nadie en general. Vamos.
Eso era un poco lo que quería recalcar de la conferencia de Román. Si os parece bien, os cedo la palabra y bueno, tenéis la oportunidad aquí de que está Román y le podéis consultar cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis al respecto. Os animo a que intervengáis. ¿Alguna cosa? Alberto. Mi claridad es positiva. Bueno, yo quiero hacer una aportación más que una pregunta. Yo estoy haciendo una investigación respecto a lo que es la mujer investigadora. Retomando lo que usted ha mostrado en las imágenes, me he dado a la tarea de buscar en México cómo se ha reflejado esta imagen de la mujer. Si bien se sabe, en México vivimos bajo un patriarcado, estamos viviendo, el machismo se ve al 100% en toda nuestra cotidianidad. Y por ello me he impactado, por ejemplo, que cuando la prensa saca fotografías de los hombres más poderosos de México o de las personalidades más poderosas de México, hasta adelante aparece este señor Slim, que es el más rico de México y que es más poder, y hasta atrás, hasta la vuelta, aparece una mujer. También me he dado a la tarea de buscar esta imagen que da la mujer, porque como ahorita usted lo pasó, aparece la mujer con su cochinito pidiendo ahí una aportación, pero no falta el escote, no falta esta figura de la mujer. Usted está hablando del tercer mundo, pero también estamos hablando en que cuando nosotros hablamos de género, siempre se habla también de raza, se habla de etnia, preferencia sexual, y ahí también podría decir que la mujer entraría en ese tercer mundo. Hay este sesgo que hay, que no siempre se le da el lugar que merece. Muchos podemos nombrar a muchos científicos sociales, físicos, químicos. Mujeres, ¿cuántas hay? ¿Cuántas conocemos? Se los aseguro que entre todos no podemos enlistar ni a 10 en toda la historia. ¿Por qué? Porque no se le ha dado este lugar, no se le ha enmarcado. Ahora puedo decir que la mujer, conforme va pasando el tiempo, ha dado voz y ha dado ese lugar gracias a los movimientos que se ha dado en México. Hasta el 1950 pudo votar, se ha podido, poco a poco ha podido ir participando, pero también qué tan creíble es para mi país que la participación de la mujer, porque se ha visto que nada más están por imposición. Por ejemplo, en lo que es una Cámara de Senadores y Diputados, por equidad de género se les tiene que dar tantos lugares a las mujeres, pero finalmente están impuestas, no están dando porque quieran estar participando, o sea, realmente quieran darle apertura a la mujer. También han sido manipuladas para poder pues estar ahí, ¿no? Tú ocupas ese lugar, ahora eres mujer y ocupas el lugar, aunque a veces no se cumple el perfil. Entonces realmente considero que este tema es importante y que mi tema entra específicamente en esta parte del tercer mundo. Nosotros como mujeres universitarias tenemos un estatus, tenemos ventajas, pero hay mujeres, a lo mejor en África, que tienen doble desventaja, pues son mujeres y son pobres, son discriminadas, ahí ya van 3 desventajas. Entonces es interesante seguir continuando con esta imagen, ¿no?, que se le da. No nada más es con tener, no sé, cubierta la cara, con el color o con la preferencia sexual, etcétera. Es importante. A mí me pareció excelente su participación y su conferencia que nos transmitió. Gracias. Bueno, pues no sé qué decirte, hay muchos más problemas, porque se produce otra línea, ¿no? La imagen de la mujer, bueno, yo para empezar, para analizar la imagen habría que dejar fuera lo del feminismo, porque si no, no analizamos imágenes, ¿eh? O sea, las imágenes tienen que poder analizarse, no puede uno estar, digamos, tomando partido, hay que analizar.
fríamente. Porque los problemas de estatus de la mujer, los problemas del papel que juega en la sociedad, no son ideológicos. La ideología se construye para justificar el papel. Por tanto, o se analiza eso, o seguiremos haciendo demagogia. Y lo único que tendremos es que se van a colocar pues las mujeres de los terratenientes, de SMI, pues van a ser diputadas. Como pasa en la India. La India es el sitio donde mayor número de mujeres están en cargos de alta responsabilidad política, pero no hay una mujer que manda. Porque manda su marido, que es el sistema clásico, pues de las amazonas, de esto. Lo que pasa es que como está ideologizado, pues se vende de otra manera. Pero las sociedades de línea matrilineal no mandan las mujeres, manda el hermano de la madre. Con lo cual hay sistemas que parecen, pero que no lo son. Y claro, cuando no funcionan con temas ideológicos, como por ejemplo eso de es una cuestión de concienciar a las mujeres, claro, estamos dando otra imagen. Es que las mujeres eran cabeza de chorrito hasta ahora y de repente les entró el sexto sentido y entonces se han hecho feministas, ¿o qué? Entonces los problemas son otros. Y muchas veces se utiliza eso para tapar otros problemas que volvemos ahí al sexto. Entonces, bueno, esa es una cuestión, ¿no? O sea, el análisis de cuáles son las causas de la diferenciación en roles entre hombres y mujeres y cómo funcionan, eso es un tema. Y luego, cómo se utiliza la imagen es otro. Y ahí yo creo que es el mito de Paris, el mito de Paris, de la manzana y tal, pues distribuye los tres tipos de mujeres que hay en la publicidad, que se utilizan en la publicidad, y el darle más papel a una o a otra depende del contexto social en que te muevas. En México me imagino que será más el nivel 1, el de la mujer como madre, como organizadora del espacio, digo esto sin haber visto los suficientes anuncios, ¿no? La publicidad, digamos, marginal, pues la Afrodita, la mujer sexual. En España, como la mujer está cogiendo otro rol, pues se fomenta más, cada vez hay más. Por supuesto que los otros dos existen y hay espacios en los que es indiscutible, ¿no? Sobre todo cuando es el espacio de los hijos, pues eso funciona. Funciona la mujer como madre, porque lo del padre todavía no es creíble, todavía no ha cambiado lo suficiente la sociedad como para que alguien se fíe de que un padre pueda tratar a un hijo de igual manera, ¿no? De hecho, hasta legalmente en España no es lo mismo. Un juez tiene unas ideas preconcebidas de quién trata mejor, si el hombre o la mujer a un niño, ¿no? Que eso también es machismo. Nos olvidamos que el machismo son las dos esferas, no una. Sí, exacto. Sí, aclaro, no soy feminista, estoy en busca de una equidad de género, pero estos movimientos feministas nos han ayudado a dar voz, pero tampoco son buenos los extremos. O sea, tampoco es bueno caer como mujeres que en el feminismo, porque pues, finalmente estamos reproduciendo el patriarcado. Ahora yo quiero tener el poder. Sí, pero desde la primera imagen, sin entrar en el fondo del asunto, sí es cierto que una de las cosas muy importantes que ha conseguido el feminismo, por muy ideológico que se le pueda pintar, es la visibilidad de la mujer, ¿no? Y en ese sentido, pues el reflexionar sobre la imagen, ¿no? Por ejemplo, nadie cuestionaba España en Tribunal Supremo, ¿no? Ahora es cuando la gente empieza a decir, oye, no hay ninguna mujer. Por ejemplo, hay actores, ¿no? Estamos rodeadas de hombres.
yo no llegaría tanto, señorita, me parece que va usted demasiado lejos, ¿no? Y que esto sea poco, ¿no? Bueno, no puedo hablar muy alto porque luego el vicerrector, ¿no? Pero sí, ese es un tema, ¿no? Cuando uno dice no es una sociedad machista, y claro, pues estamos, salta la imagen, la visualización, eso se ha hecho consciente, por fin, ¿no? Que antes nadie se daba cuenta, parecía normal. Entonces ahora, gracias al feminismo sobre todo, pues se ha conseguido que uno se da cuenta de las fotos, se da cuenta de las fotos, ¿no? Ahora, ¿por qué son todos hombres? Por ejemplo, hay más mujeres docentes en la Universidad de Oviedo que hombres. Pero en cargos altos, ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué? Es que las mujeres de la Universidad de Oviedo todavía no han visto la luz, no les ha entrado la conciencia femenina, ¿o es otro motivo? Por ejemplo, que tiene hijos. Claro, entonces... pero ¿por qué tienen que renunciar a un cargo superior por tener hijos? Ya, cuando los podíamos tener en incubadoras. No, es que el que esté en contra, es que no, claro, esto parece como cuando se hablan de estos temas, la eutanasia, las incubadoras, los vientres de alquiler, todo parece como que no tiene conexión, pero es esa la conexión. Hasta que no tengamos aparatos para tener niños, que se puede, pues ahora mismo hay problemas de igualdad. No, luego está la crianza. Eso ya vamos dando pasos con las guarderías y los institutos. A ver, yo cada vez tengo que hacer más cargo de las partes de padres y madres que vienen a decirme que yo aplique castigos y cosas que ellos no aplican. Y eso es curioso. Pero bueno, este es otro tema. Vamos a dejarlo. Yo no quería meterme ahí porque ese es un tema en sí mismo, ¿no? Lo de cómo se forman las cuestiones ideológicas y qué sentido tienen, que a veces, independientemente de que sean ideologías, tienen temas muy positivos. De hecho, desde el punto de vista de la imagen, lo que nadie puede negar es que el feminismo trajo la visualización de la mujer. Antes teníamos aquí, nos estábamos, todos los tíos se levantaban y nadie oía nada raro. Ahora, todo lo que pasa por esta sala, dice, ¡jo! ¡Qué raro que no haya ninguna mujer! ¿No? Ninguna rectora. Bueno, los que están aquí son rectores. No, efectivamente, es que los rectores de una de listas anteriores ni siquiera podían optar al cargo. O sea, que estaban en una situación claramente discriminada. Pero bueno, efectivamente tiene razón Román cuando dice que ese es un tema que es suyo y que da para mucho y que efectivamente es verdad, pero la marginación de la mujer no es solamente con respecto a la visibilidad, es sobre todo en relación al poder en las culturas occidentales. Tú mencionabas de los ricos, pues en España pasa lo mismo, pues de las 100 fortunas mayores de España en Forbes pues hay solo 8 mujeres y luego pues también es una gerontocracia. Los ricos tienen 67 años de media y menos de 50 años pues apenas hay no sé cuántos. Es decir, que este tema de discriminaciones y de pirámides de poder, pirámides de riqueza, pirámides de otro tipo, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, pues los movimientos sociales se constituyen normalmente por oposición a esas situaciones y con la intención en principio de cambiarlas o de revertirlas. Y eso es la dinámica social, en eso consiste. Entonces, bueno, tiene razón, claro, Román dice, yo me voy a atener a la imagen, solo quiero saber cosas de imagen. Claro, pero no te estás ateniendo solo a la imagen, porque, por ejemplo, que está claro que esta chica con esta fotografía no se sabe qué significa si no llevase la leyenda que lo explica.
Efectivamente, la leyenda que lo explica da la interpretación semántica que debe hacerse sobre la correspondiente fotografía. En consecuencia, también las imágenes están sesgadas ideológicamente por el tipo de interpretaciones que van vinculadas fundamentalmente a los usos lingüísticos que se hacen en las imágenes. Y eso ese también. El contexto social, Sí. por ejemplo, esta imagen no tendría ningún sentido en los años 60 en España. Más aún, tiene más sentido en Francia que en España. En Francia, a pesar de ser los inventores de la expresión tercer mundo, por la idea de tercer estado, etcétera, etcétera, sin embargo, su preocupación cuando hablan del tercer mundo es África. Por ejemplo, en España no ocurre. Estaba yo antes de ayer en Copenhague y una de las sorpresas mayores que recibí es en el centro, prácticamente al lado del Tívoli, hay una casa de África de la de Dios. Pero vamos, un edificio impresionante, donde tienes toda la información que quieras y que necesites sobre África. Claro, ahí hay, aparte del interés colonial tradicional que puede haber, que sin duda lo hay, pues hay una preocupación efectivamente por el estado de África que no hay en los países que tienen otra tradición, otra cultura, otra universidad, otra geografía, etc. En España, hombre, nos preocupamos mucho de Hispanoamérica, pero también por razones evidentemente culturales y también incluso por la forma incluso de civilización exportada, en este caso no queremos llamar colonización, a pesar de que el nombre de Colón es el que está por detrás de la idea de colonización y no otro, sino justamente el de Colón, pero efectivamente ha sido una colonización como a nosotros los españoles nos colonizaron los romanos, tampoco es una cosa nueva de la historia, es decir, que la colonización tras colonización hemos sido elevados a niveles culturales distintos en distintas épocas de la historia a medida efectivamente que se van evolucionando. ¿Qué conlleva? Pues hombre, lleva la transmisión sobre todo de esa cultura. Y en el caso del tercer mundo, todas las imágenes que ofrecías en gran medida estaban, porque el análisis tuyo tiene un componente, un sesgo muy localista. Por ejemplo, cuando dices, vamos a coger la Nueva España, evidentemente, ¿qué pasa con la Nueva España? Que es una política de la prensa asturiana, pero es una política general de los periodistas de la prensa asturiana. Todos los periodistas de la prensa asturiana piensan que si no hay un asturiano en la noticia que ellos dan, no van a interesar al resto de la gente. Y entonces hay que escarbar de donde sea para ver dónde sacamos un asturiano que haya estado en Mozambique y dónde hay un asturianí que podamos efectivamente seguir. Entonces esto no obedece solamente a la imagen, obedece a una política clarísima de una línea editorial de un periódico que efectivamente ejecuta ese tipo de tareas y de sesgos interpretativos que se hacen del asunto. Y entonces, claro, yo no voy a negar la mayor, que es la que defiende Román, de que la imagen pues, es como el flash, el elemento que de repente impacta fenomenológicamente a los ojos y te obliga a ver pues algo que normalmente no está explícito, no es claro, no es transparente de suyo. Entonces la ventaja de la imagen, que ahí está la fortaleza precisamente de hacer un análisis exclusivo de las imágenes, es que son como esos flash que te pegan en los ojos fenomenológicamente y que no tienes más remedio que te pone a pensar. Pero de suyo el mensaje de la imagen es bastante más neutro. Te pone a pensar, pero el contenido del pensamiento no trae la imagen. Y esa es la limitación también que tiene la imagen. Una cosa es la imagen del pensamiento y otra cosa es el pensamiento de la imagen, como dos cosas efectivamente relacionadas. Entonces, simplemente hacer ese comentario porque no es descaminado, me parece lo que dices,
la investigación que estás haciendo sobre el papel de la mujer en México. Claro, si aquí nos quejamos de lo que nos quejamos, y además con toda la razón, y en nuestro gremio, sin ir más lejos. Esta mañana me contaba una profesora de ciencias medias que está haciendo una tesis conmigo sobre los saharauis, contaba, bueno, no voy a decir el pecador, que un profesor y tal de eso dice, bueno, ¿cómo que tiene que ser tutor suyo que me firmará? Porque, claro, es que tuve una pelotera con él. Entonces, dice, bueno, es que me comisionaron para pedir que en el programa de filosofía figurase una mujer. Estamos pensando en Hannah Arendt, o en Simone de Beauvoir, o en alguna filósofa así de relevancia en el siglo XX. Y dice, en contra me puso a Bertrand Russell. Será porque, como le gustaban mucho las mujeres y tuvo 5, pues entonces dijo 5 por 1 o algo así, pues no se entiende muy bien a qué viene este asunto. Pero en el gremio nuestro, efectivamente, al no admitir en los programas de selectividad, pues efectivamente que haya una, pues puesto que ha cambiado la sensibilidad, y puesto que efectivamente en los institutos de bachillerato hay una mayoría, pues el 60% que están estudiando seguramente son chicas, y el talento está igualmente repartido. Pero eso ya lo decía Averroes, en el siglo XIII, que la masa gris o la capacidad mental de los hombres y de las mujeres está totalmente equiparado, que estaba, decía, el entendimiento agente está igualmente repartido entre hombres y mujeres, y por tanto no hay una diferencia. Y era moro, Averroes era árabe, o sea que también había que reivindicar el pensamiento árabe en otra perspectiva. Entonces, esa cuestión es una cuestión civilizatoria, cultural, que está costando mucho trabajo y que efectivamente yo creo que ahí sí que la cosa viene un poco de norte a sur, querámoslo o no. Y nosotros los españoles en este punto estamos en el sur, pertenecemos más a tradiciones semíticas, a tradiciones culturales pues más machistas que en zonas nórdicas donde hay otra presencia de la mujer que es un poquito diferente. Mira, voy a aprovechar para contar una cosa que no conté. Voy a hablar de Vasconcelos, que últimamente la tengo yo con Vasconcelos, para poner como ejemplo precisamente de cosas que parecen que son progresistas o que están muy bien y son absolutamente todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay propuestas como por ejemplo esa, de que en el programa de Historia de la Filosofía de la Universidad de Oviedo figure una mujer, es precisamente hacer de manifiesto, señalar que las mujeres no pintan nada en la historia del pensamiento, cuando no es así. Por ejemplo, por eso que dices tú de Averroes. Ahora, claro, cosas que parecen muy progresistas. Averroes tampoco está. Pero que tampoco está Averroes. Pero quiero decir que es más importante hablar del problema del entendimiento agente, o de la simbiosis en Aristóteles, o del alma en los pitagóricos, para hablar de la igualdad de hombres y mujeres, que figure ahí Hannah Arendt, ¿no? Con todos mis respetos, me cae muy bien, no me parece a mí que esté a la altura ni de Bertrand Russell, que fíjate que no estoy ni con eso, ¿no? Pero quiero decir que hay cosas que parecen como muy progresistas y resultan todo lo contrario. Vasconcelos, por ejemplo, en todo este tema de la cultura, que es otro de los temas que está en el fondo de la discusión, pues dice Vasconcelos que en México, vamos, en América Latina, se está produciendo la nueva raza, que es la mezcla de todas las razas. Y por esa manera América Latina va a ser la raza universal, la raza que va a imperar. Bueno, pues eso, a pesar de lo muy imaginativo que es para salvar algunos problemas que hay, como por ejemplo, quién manda en México, porque tú te habrás fijado en las mujeres, en las fotos de las mujeres, pero yo me he fijado en quién limpia el suelo, quién limpia las mesas, quién está detrás de las barras, quién trabaja en las oficinas, y quién es el ejecutivo, de qué color somos. Yo estoy en México, vamos, es que lo veo, pero pum, así, a foto. Y claro, igual vale para tapar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si hablamos de la clase, de la raza universal, para empezar estamos admitiendo las razas, cosa que ya es problemática.
En segundo, es la nuestra. Y luego, claro, habrá tonos de razas, ¿no? Porque si estamos hablando de la raza que se mezcla, pues no tendrá más mezcla y otro menos. Con lo cual estamos en una teoría racista. Esto se lleva a la cultura. En el debate de América Latina, que se está con el tema de las conceros y con las señas de identidad de América Latina, se lleva el tema de la cultura. Claro, ¿de dónde sacamos la cultura? Que si es la mezcla, que si es la mezcla, que si no sé qué. No es mucho más fácil decir que la cultura es una desgracia, como otra cualquiera, de la cual pasamos renegando y que vamos superando en la medida que la vamos criticando. Porque yo me hace mucha gracia cuestiones que se dicen, no, esto es cultura gitana, esto es cultura árabe, esto es cultura... Digo, joder, esto era lo que había en Asturias en los años 40. Eso mismo. El que la mujer esté en casa y que se pele los hostias no es propio de los gitanos ni de la cultura árabe ni de nada. Eso aquí al lado, aquí. La cultura machista que hablas tú mexicana, aquí, en España. Entonces, ¿cómo se ha ido limitando eso? ¿Cómo se ha ido? Costumbres arcaicas se van eliminando como crítica a la propia cultura, y eso es en el choque con otras culturas y en esas reflexiones que se hacen ahí, ¿no? La fabada es un delito, debería estar prohibida por la ley. Es un atentado gastronómico. Claro, ¿cómo llegamos a que es un atentado gastronómico la gente que la comemos y que nos parece lo máximo? Porque hemos sido educados así. Pues claro, lo empezamos a criticar en cuanto empezamos a ver como con otra gente que se empieza a hablar de dietas equilibradas, de no sé qué, que si grasas, que si etcétera. Y entonces se hace la crítica a tal. Si no, y entonces la defensa de uno, o la defensa de lo cultural, o la defensa de la genética, o todas estas cosas, a mí me parece que son teorías muy peligrosas y que habría que construirlas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, volviendo al feminismo, pues habría que construirlo desde otro punto de vista, no desde el tema de género. Desde el tema de género a mí me parece que es más de lo mismo. Y a mí si le digo la verdad, me importa un bledo que sea hombre o mujer. Aquí tenemos rey y ya sabemos quién va a ser. Y me da lo mismo que sea hombre que mujer. Entonces, pasarnos peleando ahora por derrogar lo de Isabel y que gobiernen las mujeres, pues que lo haga otro, yo no, porque para mí lo que sobra es la institución. ¿Entiende? Entonces, el problema no es hombres y mujeres, el problema es quién gobierna. Si resulta que ahora de las 800 fortunas que hay en el mundo que dominan más del 20% de la riqueza, resulta que van a ser más mujeres, pero es lo mismo, van a ser las hijas de... Pues yo no le veo ninguna ventaja, digo desde mi punto de vista, ¿no? Igual, claro, si fuera mujer, igual no podría haber como un logro histórico, pero desde el punto de vista de ciudadano del mundo, me da lo mismo. Yo no voy a estar ahí, no voy a ser las 800 familias. Van a seguir gobernando los mismos, van a seguir manteniendo algunas estructuras y, bueno, habremos cambiado un poco las imágenes, se verán más mujeres, pero ¿quién manda? Los mismos. En el Banco de Santander se ha incorporado una mujer a la dirección. ¿Alguien ha visto alguna diferencia? Yo no. Bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí para no salirnos del tiempo. Agradecer a Rona nuevamente la intervención, a todos vosotros por la asistencia y os esperamos mañana a las 5 de la tarde. Sabéis que mañana vamos a tener 2 conferencias y una mesa redonda, fruto de un cortometraje. Os esperamos a las 5 de la tarde aquí. Muchas gracias.